pues vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis. Estos mensajes se titulan Recorriendo el Velo. Y vamos a ver el mensaje número 6, ya estamos en el mensaje 6, fíjese que yo creía que íbamos a tener unos 7 mensajes, no, yo creo que vamos a tener como unos 10 mensajes, al menos de este libro de Apocalipsis, y eso que he tratado yo de reducir lo más posible, pero no siempre es posible. Bien, hoy vamos a ver el mensaje de los jinetes del Apocalipsis, los sellos y los jinetes del Apocalipsis 2, es la parte 2, porque la vez pasada hablamos sobre 2 jinetes. Bien, bueno, rápidamente acerca de esto, yo quiero darle un breve repaso, muy rápido, para que nos vayamos ubicando sobre todo lo que hemos venido aprendiendo en este tiempo. Bien, las 3 secciones en las que se divide el libro de Apocalipsis están ahí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Dice, escribe pues lo que has visto, que es la visión de Jesucristo, lo que sucede ahora, que es el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Y lo que sucederá después de estas cosas, que es propiamente la consumación de la historia humana y que es propiamente lo que estamos ya enseñando o aprendiendo a través de este mensaje. Ahora mire, yo insisto en esta parte, la aplicación del libro de Apocalipsis es que Dios nos esconde, Dios nos revela lo que Él tiene pensado, lo que Él tiene planeado. También dice la palabra de Dios que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y Él está en control de todas estas cosas. Y por esto, hermanos, que tú y yo tenemos razones para no temer. Amén. Que viene caos, que viene desolación, que vienen muchas cosas fuertes, Señor. Que vienen muchas cosas fuertes, hermano, pero Dios está en control de todo esto. Amén. También veíamos acerca del mensaje a las iglesias, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso, perdón. La deseada, que Dios deseaba que volviese a su primer amor. La iglesia de Esmirna, que significa mirra, olor fragante, que es la iglesia de los mártires. El siguiente mensaje vamos a hablar un poco más acerca de los mártires. La iglesia de Pérgamo, que significa el casamiento, el ecumenismo, toda esa, vamos a decirlo así, esa unión que ha tenido la iglesia con diferentes instituciones y que por lo tanto fue corrompida. Teatira, que significa sacrificios paganos, rituales y misticismo que se introdujeron a la iglesia. Sardis, que significa los que escapan, que significa el remanente de aquellos que se mantienen fieles a Dios. Filadelfia, aquellas iglesias que mantienen el amor fraternal, el amor hacia Dios. Y la Odisea, que es el mensaje más fuerte que el Señor habló a su iglesia, que habla acerca del juicio del pueblo. También hablamos en el capítulo 4 de Apocalipsis rápidamente acerca del trono celestial. Vimos los elementos que están en el trono, al que está sentado en el trono. Vimos los 4 seres vivientes, vimos los 24 ancianos y todas esas visiones que se tuvieron sobre el cielo. También vimos que en el cielo hay relámpagos, estruendos y truenos que significan la señal del juicio. También hablamos acerca de la adoración celestial en Apocalipsis 4. Y en Apocalipsis 5 hablamos sobre el rollo y el cordero. Precisamente ahorita estamos viendo que ya estamos viendo cada uno de los sellos que están en el rollo. De hecho, ya llevamos 2 sellos, el primero y el segundo, que son los primeros jinetes del Apocalipsis. También vimos en el Apocalipsis 5 la exaltación de Cristo. También vimos un mensaje intermedio que lo titulamos los periodos apocalípticos. Yo le di mi versión muy personal acerca de los periodos apocalípticos. Yo le dije que estamos viviendo el principio de dolores o la pretribulación, y que viene la tribulación, que serán 3 años y medio, los cuales serán arrancados por el pacto de paz o la confirmación del pacto de paz que hará el anticristo en Medio Oriente para poner paz entre Israel y los pueblos árabes y musulmanes. También vendrá la gran tribulación, que a los 3 años y medio de ese pacto, el anticristo cometerá un horrible sacrilegio en el templo, el cual se volverá a levantar y se volverán los sacrificios. Después vimos que el tercer periodo será la ira de Dios, ¿verdad? Y empezamos el mensaje pasado, hace 8 días, hablando sobre los jinetes del Apocalipsis, el primer sello. El primer sello se refiere al caballo blanco, que muchos piensan que es Cristo, pero no, es el anticristo. Ya lo vimos, ya lo comprobamos. También vimos acerca de que muchos anticristos ya han surgido, pero que está surgiendo el mayor de ellos. Y número 3, las características que vimos del anticristo, que vimos que es un pacificador, que es un hombre que va a promover mucho la agenda de los derechos humanos, muchas cosas interesantes a fin de empoderarse.
Después vimos que el número de la bestia es el 666, vimos qué significa. También vimos de dónde surgirá el último anticristo, vimos que surgirá, ¿verdad?, del antiguo imperio romano y con su unión con Medio Oriente, lo que era la antigua, la parte de el antiguo imperio romano y parte del Medio Oriente y de Asia. ¿Qué nacionalidad tendrá el anticristo? Bueno, pues ya vimos que en algunos pasajes se le llama el asirio, probablemente sea de nacionalidad siria. También vimos, ¿verdad?, que el anticristo y su relación con Irak y Siria, vimos que esa región del mundo de Irak y de Siria, ¿verdad?, es la región en la cual surgió la humanidad, en la cual surgió la desobediencia, el primer pecado y muchas cosas que se suscitaron en esa región. Bien, eso lo vimos hace 8 días. También hablamos acerca del caballo bermejo, que es la guerra. El caballo bermejo, que es la guerra repentina y el poder delegado que Dios le da a ese caballo. También vimos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de guerra, tiempos de confrontación. También vimos la gran espada de la guerra, ¿verdad? Vimos el origen de la guerra, que el origen de la guerra es el corazón del hombre. Y también vimos que va a haber una última guerra tremenda, que será la guerra del Armagedón. ¿De acuerdo? Bien, todo eso lo vimos en los primeros mensajes, le di rápidamente un brevario. Pero mire, estaba yo checando algunos de mis materiales y me encontré estos artículos que quiero leérselos literalmente y quiero llamar su atención para decirle y afirmarle que estamos precisamente ya en el principio de dolores y que estamos así de entrada a la tribulación. Esa es mi opinión, pero le voy a decir ahora documentalmente porque es mi opinión. Mire, encontré estos artículos. El primero dice: avanzan preparativos para la construcción del tercer templo de Jerusalén, Israel. Una organización judía continúa con la preparación de los utensilios para el futuro tercer templo. Ya se han fabricado más de 70 objetos sagrados de acuerdo con las indicaciones que da el Antiguo Testamento. El Instituto del Templo tiene como objetivo principal hacer realidad la construcción del tercer templo de Jerusalén. Mientras tanto, está avanzando con la preparación de los utensilios. Necesitamos, como las vestiduras del sumo sacerdote, hechas de hilo azul de oro, y el pectoral con sus piedras preciosas, que costó cerca de $150,000. También hay trompetas de plata y arpas de madera, bandejas para recoger la sangre de los sacrificios, un incensario y una mesa donde está el pan ritual. En el exterior, en una plataforma con vista al muro occidental, se encuentra un candelabro que pesa 2.5 toneladas, cubierto de 90 kilogramos de oro, valorizado en más de $1 millón. Los sacerdotes y levitas están siendo ya entrenados para el sacrificio, como enseñó Moisés, y el nuevo velo que separará del lugar santo del lugar santísimo ya está listo. El rabino Chaim Richman, fundador del Instituto del Templo, afirmó que la organización ha gastado más de 30 millones de dólares por el momento. Todas las contribuciones provienen de donaciones de la nación de Israel y de las personas de diferentes países del mundo. Hay una división de opiniones sobre el tercer templo. Una corriente teológica sostiene que solo se construirá durante la gran tribulación. Otros creen que solo estará de pie otra vez durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. Considerando que el Estado de Israel cumplió, escúcheme bien, 70 años de que se constituyó el Estado de Israel en el año 2018. Esa fecha es vista como el cumplimiento de un tiempo profético, porque el Señor Jesucristo dice que no va a pasar de esa generación para que todo esto acontezca, ya que marcaría el final de una generación. Ahora, aquí hago un paréntesis rápido. En el Salmo 90, 91, en el 90 o en el 91, 90, en el Salmo 90, cuando dice ese pasaje: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, y donde habla acerca de lo frágil que somos los hombres, y habla acerca de la muerte, ahí establece los años de una generación según el pueblo de Israel, y el Señor dice 70 años, a lo mucho 80 en los más robustos. Entonces, ahorita ya se cumplieron 70 años de
la formación del Estado de Israel, y eso es otro elemento muy importante. Es decir, ya se cumplieron 70 en el 2018, ahorita en el 2020 son 72 años, entonces una generación para Israel va de 70 a 80 años, por eso es que yo le digo que estamos en la antesala de la tribulación. Y bueno, luego dice, es decir, si todo está listo, en 3 años Israel podría reanudar los sacrificios rituales, que significaría el inicio del proceso para la aparición de su Mesías, que ellos piensan que será el anticristo. Y es la misma época en que se espera el cierre de un ciclo profético. Ese fue un artículo. Ahí le va otro artículo. Tengo muchísimos artículos, pero quise hacer un resumen y presentarles los más importantes. Restablecen el nuevo Sanedrín judío en Israel. Dice Israel: el Sanedrín de los tiempos bíblicos ha vuelto a funcionar en Israel. Está compuesto por 71 rabinos ortodoxos. Es una iniciativa que pretende que sea reconocido en el país. La composición del consejo incluye un presidente, quien es el rabino Nasi, un canciller, el rabino Abedin Beis, y 79 miembros en general, que todos juntos se sientan en forma de semicírculo en sus sesiones. Las decisiones se toman por mayoría de votos. La Constitución de 71 es para evitar la posibilidad de un empate en las votaciones, según informa el Sanedrín en su página web, y hay una página web para el Sanedrín. Los miembros del nuevo Sanedrín no son elegidos ni su posición es permanente. Cualquier estudioso en cualquier momento puede ganar un lugar en la legislatura si demuestra un mayor nivel de conocimiento de la ley judía que algún miembro actual de la legislatura. Entonces, es decir, que los que conocen más sobre la ley son los que ingresan a ese Sanedrín. El Sanedrín no tiene ningún estatuto político ni jurídico por el momento. Es decir, en Israel todavía no tienen una, vamos a decirlo así, una voz oficial. Y no está reconocido por el gobierno israelí. Sin embargo, está conformado por algunos de los más grandes rabinos de la nación judía moderna. Las decisiones del tribunal tienen un alto significado espiritual para los judíos practicantes. Es decir, tal vez oficialmente no tienen mucho reconocimiento, pero espiritualmente son una referencia para la nación de Israel. Dice, afirman que el mandamiento de nombrar a los jueces está ordenado en Éxodo 18:13. Por eso el actual Sanedrín hace esfuerzos por restablecer una tradición que se remonta a los tiempos de Moisés. Etimológicamente, Sanedrín es una representación en hebreo tardío de la palabra griega sinedrión, que significa estar juntos, como en una asamblea legislativa. El Sanedrín era el tribunal supremo del antiguo Israel en el periodo del segundo templo. Se reunía en el mismo templo de Jerusalén. Para la mayor parte del mundo no tiene una imagen positiva debido a los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio de Jesús. Recuerde que el Sanedrín fue precisamente el que influyó sobre Pilatos para que Jesús fuese crucificado. El Sanedrín dejó de existir, fíjese, en el año 328 después de Cristo. La versión moderna fue creada en un proceso que se inició en el año 2004, dirigido por su actual líder, el rabino Joel Schwager. Esto, hermano, es otro de los grandes reportajes. Con esto que yo les estoy diciendo, hermano, pues les estoy compartiendo de que los tiempos están muy cerca. Hay muchas señales. Yo les decía que en mensajes pasados, ¿verdad?, que el reloj de Dios es la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros estamos viendo sobre los acontecimientos de estos últimos tiempos, tenemos que voltear hacia Israel. Por ejemplo, le decíamos cuando veíamos los periodos apocalípticos, ¿cuándo empieza la tribulación? La tribulación empieza cuando se confirma el pacto de paz, se levanta el templo e inician los sacrificios. Entonces es importante que usted esté muy atento a las cosas que suceden en la nación israelí. ¿De acuerdo? Es el pueblo de Dios, es el reloj de Dios. Bien, ahora sí ya a nuestro mensaje. Vamos a ver el siguiente caballo, el caballo del hambre y el caballo de la muerte. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver rápidamente el verso 5 en adelante. Amén. Dios le bendice. Vamos a verlo. Por favor, véalo a través de su pantalla. Dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano,
y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¡Wow! Estos 2 juicios, tanto el hambre como la muerte, ¿verdad?, representados a través de estos 2 caballos, serán desatados en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Serán desatados totalmente. Juan es el tercer, en este 3er y 4º sello, Juan ve a 2 personajes, un caballo negro y otro amarillo, que están a punto de desatar el hambre y la muerte en la tierra como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Esta serie de mensajes no tiene el objetivo, hermano, de asustarle. Ya le dije sobre los juicios de Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Al contrario, es para que usted tenga paz en su corazón y sepa lo que va a suceder, ¿verdad? Recordemos, hermano, que en Jesucristo estamos seguros, que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y el fin. Amén. Bien, entonces, bueno, pues vamos a ver que estos jinetes que tienen autoridad, la cual les ha sido delegada y además también está limitada. Se le dio poder, ¿verdad? Dice de acabar con la 4ª parte de la población. No pueden pasar de los límites que se le establecen. Eso está en Apocalipsis 1:18 y dice: y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién pone esos límites a la muerte? Jesucristo. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario venció a la muerte. Lo vamos a ver más adelante. La muerte y el infierno son 2 lugares y personajes donde hay 2 carceleros, vamos a decir 2 encargados, a los cuales Cristo les arrebató las llaves que Él no tenía, pero que dice la Biblia que cuando Él resucitó, ¿verdad?, dice que descendió y que arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Ahora, en Hebreos 2:14 también nos dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, está hablando el escritor, Él, refiriéndose a Jesucristo, también compartió esa naturaleza humana, escúcheme bien, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo. Mediante su muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, anuló el poder de la muerte. Amén. Y entonces ahora Él tiene ese poder en sus manos, Él tiene las llaves. Y dice el verso 15: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Esto quiere decir, hermano, que para ti, para mí, la muerte ahora ya no significa desolación, no significa tristeza, no significa desesperación. La muerte significa victoria, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Que vamos a ver más adelante. Pero déjame decirte que cuando alguien muere en el Señor, dice también Apocalipsis: bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Bienaventurados significa bien dichosos, porque ahora nosotros la muerte significa simple y sencillamente un pasaporte, un paso para la eternidad, para estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Así que por medio de su muerte en la cruz, Jesús tomó las llaves y el derecho legal de la muerte y del infierno, y con esto Él decide quién vive y quién muere, y en ellos descienden los que mueren sin Cristo, solamente los que mueren sin Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Hay 2 muertes, la muerte natural y la muerte eterna. Jesucristo nos libró no de la muerte natural, sino que la muerte natural la convirtió como un pase para nuestra vida eterna, pero de la muerte eterna también nos libró en la cruz del Calvario. Al confesar nosotros nuestros pecados, al arrepentirnos y entregarnos nuestra vida a Jesucristo, nosotros no tendremos ni participaríamos de la muerte segunda. Amén. A su nombre. Gloria. Amén. Apocalipsis 20:13 dice: el mar, fíjese, devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Verso 14: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego.
Y este lago de fuego es la muerte segunda de la que estoy hablando. Y aquel que está sin Cristo va a padecer esta muerte segunda. Verso 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero era arrojado al lago de fuego. Por eso son tan importantes estos mensajes. Por eso es tan importante que usted tenga conocimiento de lo que va a acontecer. Por eso es tan importante que usted le entregue su vida a Cristo para que tenga seguro pasaporte a la vida eterna y sea librado de la muerte eterna. Amén. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oía el tercero de los seres vivientes que gritaba: ven, miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Aquí está haciendo su aparición el jinete del hambre, del cual vamos a hablar en este momento. En la Biblia el color negro, hermano, siempre se ha significado hambre, está relacionado con el hambre. Desgraciadamente el hombre, ¿verdad?, toma sus colores y hace sus propios códigos. Nosotros cuando nos hablan del color negro siempre nos referimos a la muerte. Pero fíjese que la Biblia no dice que el color negro sea muerte. Ni tenemos por qué vestirnos de negro ni de luto cuando un familiar muere. ¿Sabe por qué? Porque es victoria, no es luto. Porque si esa persona murió en Jesucristo, sabemos que ya está en la presencia misma de Dios. Amén. Entonces nosotros a veces adoptamos ciertas tradiciones que ni siquiera están relacionadas con la Biblia. El negro significa hambre en la Biblia. Vamos a Jeremías capítulo 14, verso 1, y dice así: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Entonces la sequía, el hambre están relacionados, el luto están relacionadas. No el luto con la muerte, sino lo negro, el color negro, la sequía y el luto son sinónimos de precisamente un tiempo de hambre. ¿Sí? La palabra de luto está relacionado con el negro de luto y con una sequía en Israel que tiene que ver con el hambre y que no tiene que ver con la muerte. Más adelante vamos a ver el caballo de la muerte, que tiene otro color. Vamos a Lamentaciones capítulo 4 verso 9, y para reafirmar esto dice: dichosos los que mueren por la espada. Fíjese, es más terrible el hambre que la misma muerte por espada. Más que los que mueren de hambre, torturados por el hambre, desfallecen, pues no cuenta con los frutos del campo. Con sus manos, mujeres compasivas, escuchen, cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. El hambre, hermano, es tremenda, más tremenda que la muerte por espada. Lamentaciones 5:10 también nos dice: la piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. El hambre, hermano, es más una muerte sin misericordia, es una muerte lenta. Son tremendas cosas las personas que padecen cuando tienen hambre, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ok, entonces, ahora vamos a ver aquí lo que nos dice allí en la palabra de Dios en Apocalipsis. Dice: y apareció un caballo negro, y el jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Déjame decirte que, bueno, pues esto tiene que ver, en la versión 60 dice que era un denario, y ahorita ya vemos en la nueva versión internacional que era el salario de un día. Imagínate, solamente se tenía para poder cocer un poco de pan con el salario de todo un día. Eso significa desabasto, eso significa sequía, eso significa hambre, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver en el capítulo 20 de Mateo una parábola que habla cómo tú y yo, como hijos de Dios, podemos tratar con esta situación. Dice la Biblia así: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Acordó darles la paga de un día de trabajo,
y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos. Fíjese, contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Empezaron a trabajar hasta las 5 y recibieron el pago de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también el pago de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Verso 13, pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Este hermano nos dice que el pago de un día será suficiente en lo que veíamos en esta parábola para sostener, ¿verdad?, a una familia. ¿Sí? Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que bueno, pues el Señor, por medio de esta parábola, ¿verdad?, nos está enseñando que Él, ¿verdad?, Él hace con sus recursos como Él quiere. Y Él da a quien Él quiere. Y déjame decirte que si nosotros somos sus hijos, seremos bendecidos por Él en medio de cualquier circunstancia. Y que tal vez habrá envidias, y que tal vez habrá situaciones. Fíjese, mucha gente se inconforma, ¿verdad?, cuando ellos piensan que son tratados injustamente. Pero realmente el Señor de esta viña no los trató injustamente. Los contrató por un día, los encontró primero, los puso a trabajar, a otros al mediodía y a otros ya en la tarde. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y en medio de cualquier necesidad y en medio de cualquier situación, Él puede a nosotros bendecirnos, ¿verdad? Y nos puede proveer, hermano, de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. 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 Porque Él es el Dios soberano, Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él es el dueño, dice la palabra de Dios, del oro y de la plata. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora déjame decirte, hermano, que hoy en México, ¿verdad?, y en Latinoamérica se hacen maravillas con el bajísimo salario que se percibe. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hoy los matrimonios tienen que trabajar los dos para medio vivir, y inclusive trabajan dobles turnos, y los hijos están solos en los hogares, ¿verdad? Además de que los hijos también son cada vez más demandantes y cada vez hay más necesidad de pagar más y más servicios y más cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho cuando veo este pasaje, me acuerdo mucho de un hermano que le decía al hermano Wayne Myers, decía que en la ciudad nosotros nos complicamos mucho la vida, que compramos muchas cosas, que usamos muchos servicios, que necesitamos de muchísimas cosas. Y dice, y nosotros acá en el campo, hermano, no, hermano, nosotros nada más necesitamos de dos cosas. Y le dice el hermano Wayne, ¿qué? Dice, bueno, necesitamos, ¿verdad?, de una vieja y una mula, decía el hermano. ¿A poco? Le decía el hermano. Sí, dice, nada más con eso. Ah, lo único es que la mula no sea tan vieja.
Pero dice, y que la vieja no sea tan mula. Eso es lo único, dice, pero con eso la hacemos. Bueno, yo con esto quiero decirle que nosotros nos complicamos mucho, ¿verdad? Y esto, bueno, pues impacta mucho. La crisis alimentaria, hermano, que viene producto de la pandemia, tendrá dimensiones, dicen los expertos, apocalípticas. ¿Y por qué dicen apocalípticas? Porque saben que aquí en la Biblia está hablando de un periodo de hambre, ¿sí? Estos periodos de hambre, hermano, están profetizados en la Biblia. Vamos a Levítico 26 y la palabra de Dios nos dice así: cuando yo destruya sus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno, y lo distribuirán racionado de tal manera que comerán, pero no se saciarán. Acabamos de ver lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Que lo que se trabaje apenas se alcanzará, hermano, para medio hacer un poco de pan. Deuteronomio 32:24 nos dice: enviaré que los consuman el hambre, la pestilencia, nauseabunda y plaga mortal. Lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras y el veneno de las víboras que se arrastran por el polvo. Entonces, bueno, el hambre también tiene que ver con pandemias, tiene que ver con pestilencias y tiene que ver con plagas, como las que estamos viendo. ¿Por qué? Porque todo esto ha hecho que todo el sector productivo se quede en sus hogares y ahorita no se está produciendo. Nosotros como mexicanos, triste y lamentablemente, también hemos abandonado el campo, ¿verdad? Y muchas tierras no están siendo sembradas. Entonces, hermano, entendemos que con esta situación pues se vendrá una situación de hambre terrible para nuestra nación y para el mundo entero. El primer objetivo del ser humano ha sido, escuche, asegurar su provisión de comida. Después de la vida, la prioridad es el alimento, y las personas trabajan muy fuerte para comer, ¿verdad? Yo le decía a un hermano que lo veía yo en la semana, ¿verdad? Le digo, bueno, algunos trabajan para vivir, pero tú vives para trabajar. Desgraciadamente en muchas situaciones así está hoy la actualidad. El ser humano, hermano, no tiene un espectro de vida del mundo espiritual, ¿verdad? Dice que vamos a nacer, que nos crecemos, que nos reproducimos y que vamos a morir. Pero bueno, los 3 grandes requerimientos, hermano, para la producción de un alimento abundante son 3. Una sociedad estable. ¿Tenemos una sociedad estable, hermano? Tenemos una sociedad inestable. Tenemos un tejido social totalmente descompuesto. Segundo elemento, un sistema económico estable. Hermano, con la pandemia, nuestro sistema económico, están hablando de una recesión de dimensiones que nunca en la historia de la humanidad se han dado. Tercero, condiciones ambientales favorables. Hermano, desgraciadamente hemos abusado de nuestros recursos naturales y hemos destruido nuestro planeta. Por lo tanto, hermano, las condiciones están puestas para que se dé un hambre terrible, tremenda, ¿verdad? Cuando los climas, hermano, no son estables como los que vivimos actualmente, hay inundaciones, los países con estabilidad social y económica se pueden solventar, pero en este momento, hermano, nosotros tenemos ya un clima totalmente descontrolado. Las grandes crisis alimentarias han surgido, escuche otro elemento importante, de gobiernos corruptos, de procesos. No me gusta mucho hablar aquí de cuestiones sociales, ni mucho menos políticas, hermano, pero los procesos económicos que hemos vivido en el mundo durante los últimos 30 años han sido devastadores, han hecho que hombres sean extremadamente ricos y hombres extremadamente pobres. La distribución de la riqueza, hermano, ha sido brutalmente desequilibrada. ¿Por qué? Por gobiernos corruptos, por empresarios corruptos. A veces no es tanto el clima ni la incapacidad de las personas de producir, sino que son los gobiernos centrados en sí mismos que saquean a la nación, hermano, a manos llenas, a los países, y los llevan, hermano, a unas crisis tremendas. Ahora, hermano, déjame decirte, yo te digo, no me gusta mucho hablar en este sentido, pero los gobernantes, hermanos, se ensoberbecen, tratan de acumular lo que más pueden para ellos y quieren seguir explotando y quieren seguir defraudando y quieren seguir haciéndolo. No se dan cuenta que están colapsando al país, que están colapsando a los países, a las naciones, ¿verdad? Y bueno, hermano, estamos hablando de que todos estos elementos, hermano, están contribuyendo para que haya, hermano, una crisis alimentaria como nunca ha habido
en la historia de la humanidad. Y entre otras cosas, hermano, por la corrupción del hombre, por el pecado del hombre, por la ambición del hombre. El corazón del hombre, hermano, no tiene un corazón íntegro, como lo dice el Salmo. Si el hombre tuviera un corazón íntegro, vamos al Salmo 15, verán cómo las cosas funcionarían de manera diferente. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 15. Dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al Dios que reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro, ¿verdad? Y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Desgraciadamente, hermano, tenemos en nuestra sociedad hombres totalmente contrarios a esto. Los bancos, los empresarios que prestan dinero, hermano, cobran intereses de manera desorbitante. Los políticos aceptan sobornos y afectan al inocente. Hermano, por eso es que nuestra nación está como está. El corazón del hombre tiene que ser un corazón íntegro. Fíjese, en la Biblia, cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, nos referimos un poquito, nos proyectamos un poquito hacia la palabra de Dios, donde dice en el libro de los Hechos que surgió la iglesia primogénita. La iglesia primogénita, o también llamada primitiva, era una iglesia, hermano, que dice la Biblia que compartían todo entre toda la comunidad, que vendían sus posesiones y la traían a los pies de los apóstoles, y que se repartía todo el dinero y que nadie padecía necesidad. Y todo lo hacían, hermano, no movidos por un movimiento social ni político, sino por el Espíritu Santo que ponía esto en sus corazones. Ahora fíjese, en aquel tiempo había un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, ¿verdad? Y ellos no actuaron con integridad. Dijeron que venderían soledad y que darían todo lo que ganaran de soledad para la comunidad. Pero lo que hicieron es que sustrajeron parte de soledad, es decir, sobornaron, quitaron. Y fíjese que en el ambiente de la iglesia primogénita, donde el Espíritu Santo se derramó con ellos de una manera poderosa, dice la Biblia, que hablaban en otras lenguas, que oraban por los enfermos, que hasta la sombra de los apóstoles sanaban a los enfermos. Era un mover tremendo de Dios, pero también era un juicio tremendo de Dios. Este matrimonio que decidió sobornar, que decidió engañar, cayó muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vivió lo que dice el Salmo 15:1. ¿Sí? Entonces, hermano, desgraciadamente tenemos un mundo totalmente contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? El jinete del hambre, hermano, en el mundo actual. Mire, yo le quiero dar rápidamente, nada más unas estadísticas, y estas yo las tenía desde antes de la pandemia. Ahora imagínense lo que viene después de esta pandemia. Estadísticas mundiales. Dice que más de 1.350 millones de personas murieron de hambre en el mundo, lo que representa el 40% de los países desarrollados, no por falta de grano o de alimentos, sino por la ambición de los acaparadores y los distribuidores y los países monopolistas. Más de 15 millones de recién nacidos murieron de hambre en países subdesarrollados o países con alto margen de pobreza. Cada año los países subdesarrollados, ¿verdad? Que están en diferentes continentes, ¿verdad? Están padeciendo hambre y están muriendo de hambre. La sexta parte del sur de Asia y de África y en el resto de Latinoamérica son, escuchen, las regiones en el mundo donde más se padece el hambre y se muere de hambre. Y qué curioso, son los países donde están los hombres más ricos del mundo. Es lo que le explico, es lo que le digo. ¿Por qué vemos esto en el siglo XXI? ¿Por qué si hay avances tan importantes? Tenemos el internet, tenemos las naves espaciales, tenemos armamento de guerra que veíamos en el mensaje pasado, ¿verdad? Vemos el hombre, fíjese, ha tenido un desarrollo en un sentido y en otro sentido ha tenido un tremendo retroceso en la distribución de la riqueza, ¿verdad? Y eso, hermano, antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, hermano, en pocas palabras, este escenario es catastrófico y estará peor. Pero mire,
Yo le voy a dar los principios bíblicos para que tú y yo tratemos con ese periodo. Porque a ti y a mí ahorita nos va de primera mano, nos toca, ¿verdad? Nos toca ahorita lo que es, y algunos hermanos ya lo están resintiendo, lamentablemente, pero estamos orando y Dios va a proveer. Pero nos toca vivir esta crisis tremenda que se viene. Crisis económica y crisis alimentaria. Pero vamos a ver principios bíblicos para tratar nosotros con estas crisis y para tratar con el hambre. Principios bíblicos para tratar con el hambre. Vamos a ver en Mateo capítulo 6 los principios respecto al hambre, donde estamos siendo tú y yo preparados, donde tú y yo estamos siendo entrenados, ¿verdad? Para poder salir adelante a estas situaciones, ¿verdad? Vamos a Mateo 6 y vamos a empezar con el verso 25. Y la palabra de Dios dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Preocuparse, hermano, o afanarse significa vivir intranquilo, vivir bajo presión constante, vivir con angustia, con una preocupación crónica que inclusive lleva a un estado de neurosis. Esto significa estar afanados, esto significa estar preocupados. Y este pasaje lo dio nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje nos lo da el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Viene una orden del cielo y Él nos está diciendo: no quiero que ninguno de ustedes permita que las presiones de este mundo le quiten su paz. La caída del precio del petróleo, las crisis mundiales financieras, el desempleo, la escasez de alimentos, hermano, no nos tienen por qué quitar la paz. La Biblia dice que Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos está diciendo aquí Dios: yo sabré, dice Dios, yo les proveeré, yo les daré, yo les compartiré, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, sí que vamos a pasar por una prueba de fuego, sí, como Moisés, como David, como José, como todos los personajes bíblicos. Vamos a atravesar un periodo de prueba. Pero Dios está con nosotros en medio de ese periodo de prueba. Ahora, hermano, las cosas que provocan preocupación en este mundo es el qué comer, el qué vestir, el tener un lugar para vivir. Los cristianos, hermano, muchas veces se la pasan trabajando y se la pasan afanando y descuidan su vida espiritual por estas situaciones. Y a veces de repente, fíjese, es bien irónico, nos damos cuenta, muchas veces dejamos las cosas de Dios por nuestro trabajo, dejamos nuestra familia por nuestro trabajo, dejamos de atender muchas cosas prioritarias por nuestro trabajo, y cuando en nuestro trabajo ya no pueden tenernos, nos despiden con la mano en la cintura sin ningún problema. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos. Ahora vamos al Salmo 127, donde esta palabra nos va a afirmar un poquito respecto a la provisión. Y dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, hablando de seguridad, en vano lo hacen hacen guardia los vigilantes. Y luego dice el verso 2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. En vano tú y yo a veces pensamos que vamos a librarla, que vamos a lograrla, que con nuestro trabajo, si nos levantamos más temprano, nos acostamos más tarde, la vamos a librar. Esto se llama afán, y por más que te afanes, no lo vas a alcanzar. Las cosas que tienen el mayor valor vienen de parte de Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo, la vida vale más que la comida. Él dio su vida para que tú y yo tengamos vida. El cuerpo vale más que lo que estamos vistiendo. Amén. 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 El Salmo 37:25 nos dice, fíjate lo que dice el salmista: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. ¡Wow! Tremenda palabra. Lo importante, ahora cuando habla de justos, cuando habla de piadosos, está hablando de personas que buscan a Dios, que confían en Dios. Y dice el salmista, yo desde muy pequeño y hasta ahora muy grande, jamás he visto que alguien que busque con todo su corazón a Dios, no la religión, sino a Dios, no le va a faltar nada, ni a su descendencia. Estaba yo platicando con un pastor, un amigo mío, al cual yo aprecio mucho,
es un amigo de hace muchos años, y él se dedica de tiempo completo a la obra de Dios. Y él me estaba dando testimonio y me estaba diciendo, mira, no ha habido ofrendas, no ha habido diezmos, no ha habido ingresos, lamentablemente, pero Dios me ha provisto. Amén. ¿Cómo? No me preguntes. Pero Dios ha suplido todas mis necesidades. Dice, el otro día me dijo mi hijo, oye papá, pues vamos a vender tamales. Y bueno, pues se invirtió en capital y vino la bendición. Hermano, Dios no deja a los suyos. Vamos a regresar a Mateo. Mateo 6:26, el Señor Jesucristo nos dice de la siguiente manera: fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Amén. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mucho se ha dicho, hermano, que si un rico, un magnate, cualquiera de ellos que hay en el mundo, que le digo que hay muchos por la desigualdad, decidiera alimentar a las aves del cielo, de todo el mundo, dicen que ni 5 o 6 días podría alimentarlas antes de que se acabase todo su recurso. ¿Y sabe quién las alimenta? Amén. Nuestro Padre Dios. Así es, ¿Y amén. qué no hará con nosotros? Jamás vas a ver a un pajarito formado en el Banamex o en el Prendemax, lleno de estrés, todo neurótico, porque no le llegó la comida, ¿verdad? No hay psiquiatras para aves, ellas no se deprimen. Ellos siempre sencillamente vuelan y Dios les provee su alimento. Hay muchas personas, yo he visto muchos mensajes, algunos memes en las redes sociales, ¿verdad? De muchas personas que Dios les pone en su corazón a alimentar a las aves. Y ahí andan echándoles el maíz y echándoles el pan, y llegan las aves todas las mañanas. Me estaban platicando de una familia, de una hermana, ¿verdad? Que su mamá ya murió y que se pone a alimentar a las aves. ¿Sabes quién pone en el corazón de esta mujer a hacerlo? Dios. Dios se encarga. La incertidumbre, la inseguridad, la incredulidad de que no suplirá tus necesidades, eso es lo que te lleva al afán. Y esa fue la prueba que no pasó el pueblo de Israel en el desierto. Dios les dijo, yo les voy a mandar el maná, pero tomen nada más en el día en que van a consumir ese maná, el de ese día. Yo mañana les voy a volver a mandar. ¿Y qué crees? Hubo algunos en el pueblo que tomaban para varios días, y ese maná que tomaban para varios días se empezaba a echar a perder y olía feo. Dios les había dicho, nada más el de hoy. Más adelante vamos a ver que Jesús dice que cada día tiene su propio afán. La manifestación de las incredulidades es el estrés que vives tú, porque eres esclavo del dinero. Vamos a Mateo y vamos ahora a ver el verso 27, dice la palabra de Dios, Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué no se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará con ustedes más? ¿No hará más por ustedes? Y aquí fíjese, Jesús nos está diciendo, gente de poca fe. ¿Sí? Qué tremendo mensaje. Por más que nos preocupemos, no vamos a añadir una hora a nuestra vida. Por más que nos preocupemos, no vamos a crecer más. Por más que nos preocupemos. Ahora, los lirios del campo son tremendas flores que Dios viste con una belleza sin igual. Salomón, que fue uno de los hombres más ricos de la tierra, ni siquiera él, con toda su gloria y toda su majestad, se vistió como uno de ellos. Y luego nos dice aquí, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada, es decir, solamente por un rato va a aparecer esa flor con esa apariencia, ¿no hará con nosotros mucho más? Claro que hace mucho más. Amén. Claro que estamos en su corazón. Claro que en medio de esta hambre, de esta pandemia, Él nos va a proteger, nos va a cuidar. Amén. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos, ¿quiénes?
Los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Sí, es, amén. Entonces, si tú y yo andamos así en ese mismo tenor, estamos comportándonos no como cristianos, sino como paganos. ¿Sí? No te andes preguntando qué vamos a comer mañana. Mejoras tu lista de lo que necesitas y ponla en la mano de Dios. Y aquí tengo un testimonio muy hermoso que varias veces he compartido con la iglesia. Yo lo comparto de manera abierta. Hay un pastor que se llama Joel Rosa. Y es un hombre que vive por fe. Tremendas enseñanzas que da él. Y en una de esas enseñanzas dice que pues él estaba en total necesidad. Y que entonces agarró, empezó a hacer su lista. Estuvo leyendo este pasaje de Mateo 6. Hizo su lista, le dijo a su esposa, ¿qué vas a necesitar? Y su esposa lo miraba extrañado. Dime qué vas a necesitar. No, pues mira, hace falta aceite, hace falta leche, toda la lista. Dice que fue una lista bastante grande. Agarró su lista, se fue al supermercado y empezó a echar todas las cosas al carrito. Todas las cosas al carrito. Y de repente dice que alguien le toca la espalda por detrás. Y este hermano, que es muy gracioso, dice, híjole, yo pensé que me iban a agarrar antes de robármelo. No, dice, todavía no me robo nada. Y que la persona que le agarró el hombro era un hermano de la congregación, y que le dijo a este varón, Dios me ha mandado para pagar tu cuenta. De ese tamaño es nuestro Dios. De ese nivel de fe es nuestro Dios. Y Él proveerá cualquier necesidad que tú tengas. No te afanes, no te preocupes. Dios está en control. Amén. No te preguntes qué vas a vestir, no te preguntes qué vas a comer. Lo que tienen los paganos es que andan cambiando siempre el orden de las cosas. Ellos andan detrás de las cosas. Todos esos teólogos de la prosperidad andan declarando y andan diciendo cuanta tontería que la Biblia no dice. La Biblia no dice que Jesucristo murió para hacerte rico. La Biblia dice que Jesucristo murió para salvarte del infierno y de la muerte eterna. Amén. Amén. La Biblia no dice que tienes que andar declarando riquezas ni prosperidad. La Biblia dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas te seguirán a ti. Amén. Los paganos andan detrás. Los paganos dicen, fíjense en unas frases que capté aquí. Dice, a Dios rezando y con el mazo dando. Primero la obligación y después la obligación y después la devoción. Primero vete a trabajar y después busca a Dios. La famosa frase que todo el mundo dice que está en la Biblia y no está en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate, hazlo tú esfuérzate tú. La Biblia nos dice, por nada estéis afanosos. Amén. Antes bien, presentar vuestras peticiones a Dios. Y no estoy hablando de que no trabajes, y no estoy hablando de que no actúes. Claro que tienes que actuar, claro que tienes que trabajar, pero lo que tienes que hacer primero es confiar en Dios. Amén. Ponerte en las manos de Dios. Mateo 6:33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Está cerrando el Señor, hablando del alimento, hablando del vestido y de todas las necesidades materiales, y aquí las engloba y le dice, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Todas. Tú no tienes que andar atrás de las cosas andarán atrás de ti, si tú buscas a Dios. Como dice el salmista, no he visto hombre piadoso, no he visto hombre justo que mendigue pan y que su descendencia padezca hambre. Sí es, amén. 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 ¿Sí, hermano? Y dice el verso 34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Sí es. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. Amén. Así es. Antes de buscar trabajo o qué comer, busca a Dios. Amén. Si ahorita tú no tienes trabajo, dobla tus rodillas antes de salir a llevar tus solicitudes. Busca primeramente a Dios. No te andes afanando. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Amén. Si Dios es el primer lugar en tu vida, este jinete negro no te hará caer. ¿Sí? Pero si Dios no es el primer lugar en tu vida y tú confías en otras muletas, seguramente te vas a caer.
Muchos confiaban en su trabajo y hoy en sus trabajos les han dicho Gracias. gracias y hasta luego. Algunos otros confían en las instituciones. Muchos más confían en el gobierno. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios. Amén. Amén. Confía en Dios. El hambre se viene tremenda, como jamás en la historia de la vida del planeta Tierra. Pero sabes, tenemos un Dios poderoso, Amén. un Dios Así grande, es. un Gloria Dios a Dios. proveedor. Jehová Jireh. Amén. Él es nuestro proveedor. Él va a proveer a nuestras vidas. Él va a abrir puertas. Él va a abrir bendición. Amén. Así es, amén. Vamos ahora con el caballo de la muerte, Apocalipsis 6:8. Y dice, miré, y apareció un caballo amarillento. Ahora sí, amarillento significa muerte, no negro, negro significa hambre. Y dice, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de espada, guerras, por medio de hambre, el otro jinete, y por medio de las epidemias y las fieras de la tierra. La plaga de la muerte y el infierno, hermano, tienen potestad, dice aquí, para matar a la cuarta parte de la tierra. Ayer estuve checando las últimas estadísticas, hermanos, somos alrededor casi ya de 8,000 millones de personas en el mundo. Cuando este jinete sea desatado, cuando este sello sea abierto, morirán 2,000 millones de seres humanos en el planeta. Morirán por este caballo llamado el caballo de la muerte. Aproximadamente la población desde Canadá hasta Argentina, todo el continente americano. Todo esto mediante hambre, sequía y guerra. ¿Sí? Y déjame decirte, hermano, que bueno, no solamente esta primera porción de personas morirán, también habla el libro de Apocalipsis más adelante, Apocalipsis 9:13, sobre otra devastación. Mire, dice el Apocalipsis 9:13, tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, suelta los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Fíjese, otra tercera parte. Entonces primero este jinete, el jinete amarillento, tiene potestad de matar la cuarta parte. Y luego aquí está hablando de ese remanente que había quedado, otra tercera parte, estos ángeles poderosos de destrucción, de los que hablamos hace 8 días, ¿verdad? Que han representado espíritus de las naciones antiguas como Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que hablábamos de esas bestias, ¿verdad? Este cuarto sello muere en la cuarta parte de los que estaban en la tierra, es decir, 2,000 millones de los que habíamos comentado ahorita. Y entonces si mueren 2,000 millones van a quedar 6,000 millones. Y de esos 6,000 millones se va a morir en Apocalipsis 9:13 la tercera parte, es decir, otros 2,000 millones. Ya nada más van a quedar 4,000 millones de habitantes en la tierra, ¿verdad? Y que seguramente esto último será sobre la región de Europa y de Asia y de Medio Oriente, ¿verdad? Hermano, todo esto ya estaba profetizado. Vamos a Zacarías capítulo 13, verso 8, que dice así, esto se profetizó hace más de 2,600 años, y dice, las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán, solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. ¿Sí? Hermano, la historia nos habla de grandes periodos de muerte en la humanidad, ¿verdad? Ha habido epidemias que han matado a mucha gente, epidemias por ejemplo en Rusia, en Europa, en los años antiguos, ¿verdad? En los años recientes, epidemias como la influenza, ¿verdad? Que han resurgido, enfermedades que han ido mutando, ¿verdad? Como la tuberculosis y otras más enfermedades. Más adelante le voy a dar una estadística precisa, ¿verdad?
Pensamos a veces que el hombre ya eliminó ciertas pestes, ciertas enfermedades, pero luego vuelven a resurgir, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera nosotros encontramos, hermano, de que hay muchos elementos para muerte en este planeta y en este país, hermano. En nuestro país de México, hermano, ha imperado en los últimos años, desde más o menos, estamos hablando desde el 2006 a ahorita, estamos hablando de ¿cuántos años? 10, 19, 20 años, hermano, que se ha despertado un espíritu de muerte como nunca antes en la historia moderna de nuestro país. Fíjese que se han cobrado más vidas en este periodo que las que se cobraron en la Revolución o en la Independencia de México. De ese nivel han sido las cosas, ¿verdad? Y no nada más en México, también se ha desatado la violencia, hermano, en muchos países centroamericanos, sudamericanos, en lugares de conflicto como en Siria, como en Medio Oriente, hermano. También ha habido mucha muerte. En Europa también, en algunos países que tienen conflictos raciales, en Medio Oriente, en Europa, en África, hermano, ha habido también mucha mortandad por hambres, por pestes, por guerras civiles, hermano. De verdad que estamos hablando de tremendos periodos de muerte, hermano. Si hay algo que ha marcado nuestra historia últimamente, ha sido la muerte. Y no, ya pasamos las dos primeras guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial. En esas guerras mundiales murió mucha gente, hermano, pero en ese periodo posmoderno ha muerto más gente que la que murió en esas guerras, y eso que fueron guerras mundiales. Mire, quiero terminar con unas estadísticas a nivel mundial y después quiero dárselas a nivel nacional. A nivel mundial, hermano, el coronavirus. No nos vamos tan lejos. Esta peste, esto que nos tiene ahorita encerrados, aislados, ¿verdad? En el mundo ha cobrado 11 millones más o menos de casos y ha muerto 500,000 de personas. 525,382, el dato que revisé ayer por la tarde-noche, de coronavirus. En México, por esta misma pandemia, hermano, tenemos cerca de 250,000 casos confirmados acumulados. Y tenemos ya, ayer rebasamos las 30,000 muertes. Ayer, cuando yo hice esta estadística de 29,843, todavía no se presentaba el último dato de cifras de esta muerte, ¿verdad? Ahora déjeme decirle, ahorita estamos hablando nosotros del coronavirus porque es un virus altamente contagioso y que nos tiene encerrados, pero no ha sido la mayor causa de muerte. Mire, si nosotros vemos esta estadística a nivel mundial, ¿verdad? Muertes por enfermedades infecciosas en este año, 6,605,667 muertes. De coronavirus, 500,000 nada más. Imagínense, son 10 veces más, 11 veces más. Muertes de niños menores de 5 años, 3,867,750 niños. Escuche esta cifra devastadora. Abortos, que también son muertes. No los quieren contar, no quieren decir que sea vida, ¿verdad? Para los que defienden esta causa, ¿verdad? Dicen que un pequeño sección de agua en Marte representa vida y que aquí un bebé no es vida. Cosas totalmente incongruentes. 21,640,556 abortos en este año. 157,278 madres muertas durante el parto en este año. 41 millones, escucha esta cifra, esta sí es una verdadera pandemia. El SIDA en el mundo ha cobrado 41,918,077 personas. Infectadas, y muertas 855,398 muertes en este año. Y a esta pandemia no le hacemos mucho caso, ¿verdad? Muertes causadas por cáncer, 4,179,096. Muertes por malaria, 499,116, que es otra pandemia. Cigarrillos fumados y muertes causa de fumar, 2,543,727.
Muertes causadas por el alcoholismo, 1.272.666. Suicidios, 545.658 suicidios, que se han incrementado por esta situación de la pandemia. Y también tenemos muertes por accidentes de tránsito, 686.892 muertes. ¿Sí? En nuestro país, las defunciones generales, fíjese, es lo que le decía yo, de 1994 y del 2006, fíjese, del 94 al 2004 más o menos, estaban equilibrados o más o menos las muertes aquí en México. Pero a partir del 2006 hasta el 2018, 2019, 2020, que han sido los años que más muertes han tenido en nuestro país, fíjese cómo ha incrementado ese espíritu de muerte en México. Aquí vemos otra gráfica, homicidios a nivel nacional. Estas anteriores fueron muertes, estos son homicidios, los cuales también infieren mucho en estas estadísticas. Entonces fíjese, desde el 90 más o menos viene descendiendo, y del 2006, 2007 empieza la picada, la levantada de muertes, y muertes, y muertes, y muertes, y eso parece que no tiene fin. Este año, hermano, estas son estadísticas de México del año del 90 al 2019, y esta última en este año, homicidios dolosos en México. Quise sacar esta cifra, hermano, en promedio 3.000 homicidios dolosos cada mes. Fíjese, ya llevamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya llevamos 18.000 más o menos homicidios dolosos en el país. ¿Qué le quiero recordar frente a este espíritu de muerte? Pues es una desgracia para esta humanidad y será un azote, pero lo más terrible es que también existe la muerte eterna, y de esa muerte eterna Dios nos ha librado. Mira lo que dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. También el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no teman al que mate el cuerpo, sino teme a aquel que puede matar o puede llevar tu alma al infierno. ¿Sí? Entonces, hermano, para nosotros los cristianos, la muerte, hermano, no es ningún espanto. El día que el Señor nos llame a su presencia, ese día será un día de victoria, dice Pablo. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Ese día es un día de júbilo para nosotros. Por eso es que Pablo le dice, el aguijón de la muerte es el pecado, pero tú y yo hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero y no tenemos más condenación por nuestros pecados. Amén. Amén. Así que si tú y yo estamos en Cristo, la muerte no tiene ninguna victoria, no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Será ese camino, será ese paso, será escalón, será ese pasaporte que nos lleve a la presencia de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 58, no te preocupes si saliendo te encuentras la muerte. Ahora que estaban hablando sobre el atentado, hermano, que sufrió el secretario de Seguridad del Distrito Federal, yo seguí un poco la noticia, y la persona que murió como daños colaterales, que iba a una familia a trabajar, a poner un puesto ahí en el Auditorio Nacional, era una persona cristiana. Y se encontró con la muerte. Pero esa muerte, hermano, la llevó a la presencia de Dios. Amén. Cuando entrevistaron a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, hermano, mire qué hermoso hablaron de esa persona. Dijeron, esa persona creía mucho en Dios y siempre nos estaba predicando el Evangelio. Amén. Y ella tenía una fe firme en Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, cualquier situación que a ti y a mí nos pase y que nos quite la vida, hermano, no tiene ya ninguna potestad. Amén. Porque Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, por lo tanto, mis queridos hermanos, lo que sí tenemos que hacer es mantenernos firmes e inconmovibles y siempre progresando en la obra de Dios, trabajando para Dios, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer al estar sobre esta tierra es predicar el Evangelio.
extender las buenas nuevas. En eso nos tenemos que ocupar. Y si en el camino nos cae la muerte y nos llama el Señor a su presencia, gloria a Dios, porque nos va a encontrar trabajando. Me llama mucho la atención el hermano Wayne Myers, ahorita tiene 97 años me parece, pero cada cumpleaños, cuando pasa él para que oremos por él, y cada cumpleaños siempre nos dice lo mismo. Fíjese lo que nos dice: no me empujen, todavía hay muchas almas que ganar, todavía hay mucho que predicar. Yo sé que lo mejor es irme a la presencia de Dios, pero lo más importante es que cada minuto, cada segundo que yo pase sobre esta tierra, esté proclamando las buenas nuevas. Amén. Amén. Entonces, amado hermano, concluyendo nuestro mensaje, estos jinetes tienen autoridad delegada y limitada. Dios está en control de ellos. Amén. Así es, amén. El jinete del hambre en la Biblia será devastador. El jinete del hambre ya en el mundo actual está dejando ver sus primeras manifestaciones, pero lo que viene, hermano, es realmente increíble. ¿Sí? Y nosotros ya vimos los principios para tratar con el hambre. Mateo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Amén. Y vimos ahorita sobre el caballo de la muerte. La muerte, hermano, ya no representa un enemigo. La muerte ya no representa desesperanza. La muerte representa victoria, porque cuando yo muera, iré a la presencia de Dios. Mientras tanto, me voy a mantener firme, inconmovible, progresando en la obra de Dios, sirviendo a Dios, estableciendo su reino en esta tierra. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, Señor. Hemos visto estos tremendos juicios que se vienen sobre esta humanidad. Estos dos jinetes, Padre, pero entendemos que estos jinetes tienen una autoridad delegada de parte de Dios y limitada por parte de Dios. No podrán ir más allá. Cuando decía la palabra en el jinete del hambre que no tocase para nada y en nada el aceite y el vino. Cuando se refiere al aceite, se refiere a la unción del Espíritu Santo. Y cuando se refiere al vino, se refiere a los que han sido lavados por la sangre preciosa del Cordero. Por lo tanto, hermano, este jinete del hambre no nos tocará. No hará que vivamos en desesperanza y en desesperación y en preocupación y en afán. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, Padre. Esa es nuestra confianza en ti, Señor. También, Padre, hemos entendido que la muerte, hermano, Padre, que la muerte es algo inevitable, la muerte física, o tal vez algunos de nosotros ya no la vivamos el arrebatamiento, Padre, pero entendemos que esa muerte, Señor, nos va a llevar a tu presencia, y que por medio de tu sacrificio en la cruz nos has librado de la muerte eterna, Señor, y hoy le das la oportunidad a cualquiera que se acerque a ti, a ser libre de esa muerte, de esa segunda muerte, de esa muerte eterna de la cual habla el libro de Apocalipsis. Por eso en esta hora, amado oyente, amado vecino, amado conocido, persona que estás viendo este mensaje, yo te pido que hagas conmigo esta oración, para que tú tengas un lugar seguro en la eternidad, para que tú tengas un pasaporte seguro hacia el cielo, para que esa muerte segunda no te afecte a ti. Declara conmigo: Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados. Sé que he mentido, sé que he robado, sé que he hecho lo malo delante de tus ojos, aún en pensamiento, y eso me es pecado. El no hacer lo bueno me es pecado. Perdóname, Señor, por mis pecados. Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por mi pecado y por mi maldad. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Así como Dios me levanta a mí hoy a una nueva vida en Cristo. Así como hoy me asegura un lugar en el paraíso. Te pido perdón, Señor. Y te pido que me anotes en el libro de la vida del Cordero. Amén. Para que aquel día que la muerte y el Hades arrojen sus muertos. Para aquel día que cuando todos sean llamados delante del trono del juicio, el juicio del trono blanco, cuando sean llamadas las almas, mi Dios, mi libro esté escrito en ese libro de la vida del Cordero. Amén. Y yo no sufra la muerte eterna.
Amén. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Padre, y también bendice a la iglesia. Sí, Señor. Si hay alguno de mis hermanos que ha tenido muerte, que ha tenido miedo a la muerte, que quites ese miedo, porque la muerte ha sido vencida. Amén. Y la muerte es nuestro pasaporte para llegar a la presencia de Dios. Y eso sí, Señor, que nos permitas estar pendientes, que nos permitas estar firmes, inconmovibles, progresando en tu obra, Dios, hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que tú nos arrebates. Así sea. Que esa sea nuestra confianza, Señor. Amén. Ni el hambre ni la muerte tienen potestad sobre nosotros, porque hemos sido comprados con tu sangre preciosa. Gloria a Y te Dios. damos gracias por ello, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.